Y tenemos ya para ingresar al compañero Carlo Magno Salcedo, líder, uno de los dirigentes principales de Ahora Nación, el partido que llevó a la candidatura al señor eh, López Chau, Alfonso López Chau, y que fue una esperanza, es parte de una esperanza de los sectores democráticos, como también lo es Juntos por el Perú y otros más. Acaba de terminar ya su reunión, me ha pedido un par de minutos, y yo quiero usar estos minutos para poder expresar lo siguiente. Se ha planteado una serie de datos con el propósito de pisar tierra. Las elecciones no es un tema de emociones. Hoy por hoy, las elecciones es una ciencia. Todo se maneja a través de resultados. Así como se hacen estudios de marketing para vender una gaseosa, para vender un caramelo, para vender un detergente. El proceso, las campañas electorales tienen exactamente el mismo mecanismo, pero aún más con la certificación de saber que cada difusión, cada propaganda que hacemos se puede medir. Todo se puede medir. Por eso cuando al día siguiente de las elecciones, el día lunes, la institución Plataforma Democrática plantea los resultados son los que exactamente hoy estamos viendo. Eso porque se puede hacer eso en los estudios que se está haciendo, la tecnología ayuda a esto, las estadísticas nos permite tener una mayor precisión, un acercamiento real de lo que son los resultados electorales. Por eso es que nuestro trabajo tiene que ser retribuido con no solamente con sembrar, sino también con cosechar. Y allí es donde muchas veces la izquierda, los sectores del progresismo, no hemos actuado adecuadamente. Si exigiéramos más, si fuésemos más rígidos en la participación electoral, todos los candidatos se hubieran unido, porque no entendieron que no había forma de revertir este sistema electoral fraudulento, inconstitucional, y hablo de todo el proceso electoral. No me estoy refiriendo al resultado electoral. El proceso electoral tiene tres partes muy marcadas. La primera, la organización del proceso electoral a través de las normas, las leyes. Hemos visto que se han cambiado 40 y tantos artículos de la Constitución y nosotros simplemente lo mencionamos, pero los partidos políticos no hicieron absolutamente nada. Se redujo a 23,000 los adherentes para que puedan inscribirse y una cantidad de locales que tenían que establecerse. Yo pregunto, de los 35 candidatos, ¿cuántos tienen locales en 57 regiones? Multipliquemos 35 por 50, estamos hablando de más de 1.500 locales en todo el país. Hemos visto partidos políticos que tienen menos de 21,000 votos. Y todo eso es parte de la construcción del proceso electoral. Y todos se callaron la boca en el Congreso. Esa parte ya era fraudulenta. La segunda parte ha sido la misma campaña electoral que también terminó con una serie de beneficios. Ya podían participar delincuentes, ya podían participar con el dinero con dinero sucio, con dinero ilegal, sin ser declarado. Ya se podía realizar una serie de acciones que en cualquier otro proceso no se hubiera aceptado. El Tribunal Constitucional lo validó y todos lo aceptamos. Así iniciamos el partido. Un partido de fútbol
con reglamentos donde el árbitro, la mesa, están compradas para un solo lado. Y así teníamos que enfrentar esta situación. Y esto ha terminado con lo que ya todos sabemos, con un compañero Benjamín, por favor, si puede cerrar tu audio. Compañero Benjamín, tu audio, por favor. Si puede cerrar la compañera Benjamín, no está presente. Entonces, eso es lo que ha sucedido en el previo al proceso electoral. Con ello, ellos estaban seguros que nadie iba a pasar el 10%, que es el máximo del fujimorismo. El fujimorismo sabía que nadie iba a pasar más del 10% y nadie podía pasarla a ella. Eso es lo que sucedió y eso es lo que nosotros tenemos que haberlo visto y lo hemos dicho de alguna u otra manera en diversos medios de comunicación y diversos analistas políticos. La suma de Ahora Nación más la de JP significaba más del 15% del electorado y esto hubiera llegado seguramente al veintitantos por ciento. Y hubiéramos tenido el 50%. Estoy hablando de dos fuerzas sin agregarle a Venceremos y a otros más. Esa es la irresponsabilidad de los partidos políticos, que ahora la población tiene que afrontar y solucionarlo, y exigir a los partidos políticos. El compañero Salcedo ya había ingresado. Carlomagno, por favor, puedes abrir tu cámara para dar inicio a tu exposición. Entiendo que ya está allí. Pepe, por favor. Carlomagno Salcedo acaba de salir de una reunión. Hoy día hay una concentración en el Jurado Nacional de Elecciones. Eso está tardando que el señor Saúl Armacanqui también pueda participar. Y lo mismo ha tenido el compañero Carlomagno Salcedo de Ahora Nación. Compañero Carlomagno, por favor. Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿Cómo estás? estamos en la segunda intervención. Seguramente no has podido escucharlo al compañero Salomón Lerner, ¿no? Pero más o menos se ha graficado también la situación en la que hemos llegado los datos. Hemos cruzado muchos datos que nos ha permitido saber de que el que pasa la segunda vuelta es JP, pero que en el caso específico de Lima, su votación de 2.6% lo aleja bastante de lo que debería de tener en Lima para ganar las elecciones en segunda vuelta, como lo hizo Ollantumala, con el 25%, Pedro Castillo con el 31%, y de acuerdo a algunas cifras que hemos podido estar manejando, debería de llegarse más allá del 32-33% en Lima para revertir al fujimorismo que ha crecido en la región. Esos son algunos de los datos que hemos venido conversando y de la de conocer por qué hemos llegado a esta situación y qué alternativas plantea Ahora Nación de LID y con su líder Alfonso López Chao. Carlomagno, tienes 20 minutos para luego hacer algunas respuestas, mejor dicho, del público presente. Muchas gracias, Marcos. Voy a tratar de ser bastante sintético, más que concentrarme en un diagnóstico de por qué hemos llegado a esta situación. Yo supongo que Salomón nos habrá dado muchos elementos. Creo yo que puedo concentrarme más bien en cuál es la posición de Ahora Nación en este escenario y más o menos prever qué es lo que podría ocurrir, digamos, en las próximas semanas, ¿no? En principio, digamos, el hecho más saltante que ha estado ocurriendo y que aún sentimos las secuelas de eso es que una vez más en el Perú la ultraderecha, mala perdedora, ha intentado boicotear el proceso electoral, ha intentado desconocer el voto del pueblo que no le ha sido favorable, pero que en ese contexto no está haciendo más que repetir lo que ya hemos visto hace 5 años y hace 10 años. Recordaremos que hace 10 años, la segunda vez que Keiko Fujimori perdió unas elecciones frente a Pedro Pablo Kuczynski, también ella enarboló la bandera de un supuesto fraude. En ese momento ella
adujo que la OMPE había dificultado el voto militar y policial, y que al dificultar el voto militar y policial que supuestamente le era favorable, eso es lo que habría inclinado la balanza a favor de su contendor. Solamente que en ese momento, digamos, no fue tan extensa su gritería de fraude, pero sí, allí creo yo que empieza la crisis política, porque la actitud que adopta el fujimorismo en ese momento, con 73 escaños en el Parlamento, una fuerza parlamentaria nunca antes vista, fue, en lugar de construir una coalición de gobierno con el que sería un aliado natural Pedro Pablo Kuczynski, más bien decidió vengarse políticamente y obligar a PPK a renunciar. Y a partir de ese momento, claro, porque si no renunciaba, al día siguiente iba a ser vacado por incapacidad moral. Y a partir de ese momento, el Perú entra en este espiral de profunda crisis política que implica que vamos a tener casi 10 presidentes en 10 años, ¿no? No sabemos si Balcázar se va a mantener o si lo sacan, pero ya si lo sacan, ya casi ni va a ser noticia, ¿no? Porque en el Perú se sacan presidentes como quien se cambia de calzoncillos. Entonces, pero ¿cuándo empieza esta crisis? Precisamente a partir de una líder como Keiko Fujimori que se niega a reconocer plenamente un resultado electoral. Lo que vimos el 2021 fue lo mismo, pero magnificado, porque en ese caso ya el discurso fraudista no solamente fue asumido por Keiko Fujimori, sino por toda la derecha bruta y achorada, ¿no? Y vimos a líderes del aprismo, del PPC, de los medios, estando por semanas con el discurso fraudista, negándose a reconocer el resultado electoral, prolongando innecesariamente la posibilidad que se proclamen los resultados, lo que generó inclusive, y eso yo he sido testigo directo, porque en ese momento era asesor presidencial de Francisco Sagasti, que hubo muy pocos días para poder hacer la entrega de cargo, porque el Jurado Nacional de Elecciones, como resultado de esta actitud fraudista de la derecha bruta y achorada, dirigida en ese momento por Keiko, demoró demasiado en tener los resultados. Y vemos repetirse el mismo guión, esta vez teniendo como actor principal a López Aliaga, alias Porky, alias Puerco, ¿no? Porque es un puerco, es un cancho, ¿no? Con el perdón que me merecen estos animalitos, ¿no? Pero básicamente lo que vemos es repetirse un mismo guión, que además no solamente está ocurriendo en el Perú, sino también hemos visto esto en otras partes del mundo, en los propios Estados Unidos, en el Brasil, con Bolsonaro, con Donald Trump en Estados Unidos, o cuando Milei, por ejemplo, en Argentina amenazó que si no ganaba las elecciones, él iba también impugnar las elecciones de fraudulentas. Entonces aquí ya tenemos, digamos, una actitud, y en este caso esto se ve aún más enrarecido porque ya han salido sectores de la derecha bruta y achorada, incluso a hablar de un golpe de Estado, entre comillas, democrático, ¿no? Tocando las puertas de las Fuerzas Armadas. Esa es la situación en la que estamos y eso es a lo que nos enfrentamos. Entonces, en ese escenario, la primera decisión política de Ahora Nación, inmediatamente después de las elecciones, fue alertar y denunciar el fraudismo y ponerse en la primera línea de defensa del voto popular que claramente le iba a dar un resultado favorable para una segunda vuelta al señor Roberto Sánchez, ¿no? Y nuestra actitud ha sido consecuente en ese momento. En ese marco se han dado una serie de conversaciones con Juntos por el Perú, básicamente, y también con otras organizaciones en la defensa del voto. Esa es la primera decisión que hemos tomado, ¿no? Lamentablemente hay otros actores políticos supuestamente democráticos que no han sido tan firmes en esto. Y nos referimos concretamente al señor Nieto Montesinos, que hasta hoy día, hasta ayer, ha seguido con la narrativa de pedir auditorías, etcétera, como haciéndole el juego a López Aliaga, ¿no? Yo creo que hay momentos en los que uno no puede ser medias tintas, ¿no? No puedes estar pretendiendo quedar bien con todos, ¿no? Y la defensa del voto popular es una de esas circunstancias, ¿no? Entonces, creemos que esto ya va a acabar pronto, probablemente entre hoy mismo, mañana, según la información que tenemos ya, el Jurado Nacional de Elecciones podría estar proclamando los resultados de la elección presidencial, que es la que interesa en primer término por sus implicancias para una segunda vuelta. Pero ahí tenemos esa situación. Un segundo elemento que también nosotros hemos sido muy claros en afirmar
también en la semana siguiente al domingo de las elecciones, y eso ha sido explícitamente señalado por Alfonso López Chao, por comunicados del Comité Ejecutivo Nacional y de diversos líderes del partido, que no hay ninguna posibilidad de un acuerdo político con el fujimorismo. Porque en esta disyuntiva del mal menor, de cuál es el mal mayor o cuál es el mal menor, nosotros consideramos que siempre el fujimorismo será el mal absoluto. Y cualquier cosa que se le ponga por delante siempre va a ser una mejor posibilidad. ¿No? Y eso no es simplemente una actitud caprichosa. Eso tiene que ver con que lo que pueda decir Keiko Fujimori, lo que pueda afirmar Keiko Fujimori, ya antes en el pasado ha suscrito compromisos democráticos, pero todo eso se ve desdicho con la actuación que tiene en el poder el fujimorismo, no solamente por ser responsable de esta crisis política. En los últimos 5 años del fujimorismo ha sido responsable de la destrucción de las instituciones de la democracia, de la captura del Tribunal Constitucional, de la captura de la Defensoría del Pueblo que le fue entregada al señor Vladimir Cerrón a cambio de los votos que necesitaban para poner el fujimorismo a su gente en el Tribunal Constitucional, la captura del Ministerio Público con el cuello blanco Tomás Aladino Gálvez, el intento de captura del Poder Judicial, la captura de la Junta Nacional de Justicia, prácticamente queda muy poco por capturar. Y de hecho ahora probablemente vayan tras los organismos electorales, ¿no? Parte de lo que hemos visto también, más allá de los errores que haya podido cometer administrativamente la OMPE bajo la gestión de Piero Corbeto, incompetencia, ¿no? Etcétera, pero claramente ha habido también un operativo de, digamos, traerse abajo a este personaje aprovechando errores propios. Entonces, el responsable de eso ciertamente no es solo el fujimorismo, también otros partidos como APP, Podemos, Somos Perú, los Niños de Acción Popular, el propio Perú Libre. Pero claramente el director de esta, ¿cómo llamarlo? ¿No? Este cartel, ¿no? Porque no es como una suma de organizaciones criminales, el líder absoluto es el fujimorismo sin ninguna duda. Y que también, por ejemplo, se ha visto en la aprobación de las leyes pro crimen, muchas de ellas no solamente impulsadas para lograr la impunidad de los fujimoristas o de los dueños de estos partidos mafiosos, sino también que han favorecido a organizaciones criminales y algunos directamente han favorecido a mafias, como la ley antiforestal que favorece a la mafia de la tala ilegal de madera, entre otras cuestiones. Pero también una actitud que no cesa, por ejemplo, cuando han protegido a Dina Boluarte, la asesina de 50 peruanos, la han respaldado a todo lo que han podido, pero también cuando, por ejemplo, han inhabilitado en su oportunidad a Zoraida Ábalos, ex fiscal de la Nación, o lo han hecho recientemente con la ex fiscal de la Nación, Delia Espinosa, y no contentos con una primera inhabilitación, hace pocos días nomás vuelven a inhabilitarla porque ella osó poner una denuncia constitucional contra los congresistas doble sueldo, ¿no? Entonces, ese es el fujimorismo en acción. O sea, ni siquiera en pleno proceso electoral se cuidan de las formas. Entonces, claramente, si no teniendo la presidencia de la República, el fujimorismo es capaz de hacer todo eso, ¿qué sería ya teniendo el poder total? Entonces, nosotros hemos sido tajantes en que no hay ninguna posibilidad respecto de Fuerza Popular. Y respecto de Juntos por el Perú, si bien es cierto, corresponde, creemos yo, un apoyo, pero sí creemos que es importante que Juntos por el Perú, que ha ganado con el 7% de la votación efectiva y el 12% de votos válidos, tenga que ampliar su capacidad de representación, porque ciertamente necesita atraer también el voto de los sectores de izquierda democrática, de los sectores incluso centristas, incluso liberales, que probablemente puedan tener desconfianza del liderazgo de Roberto Sánchez por las cuestiones que se le atribuyen, sean ciertas o no. Entonces sí es importante que se den algunas señales y en ese sentido nosotros hemos señalado que podemos apoyar la candidatura de Roberto Sánchez siempre que exista un compromiso con un programa de unidad nacional que nosotros también hemos presentado la semana pasada, que no es una hoja de ruta, no es un documento que él tiene que suscribir con sangre, sino que es un programa a ser discutido, pero que contiene elementos que consideramos importantes para ampliar la base electoral
en una segunda vuelta. No olvidemos que una segunda vuelta es otra elección. Y si alguien quiere ganar en segunda vuelta, pues necesita salir de su nicho electoral con el que pudo haber llegado a primera vuelta. Necesita ciertamente lograr por lo menos un 40 y tantos por ciento más de apoyo electoral, y eso implica poder tener un programa que seduzca a ese sector del electorado, ¿no? Y nosotros también consideramos importante que la suscripción de un programa de unidad nacional no solamente sea formal, porque de hecho el señor Roberto Sánchez, preguntado sobre qué le parecía el programa que nosotros presentamos la semana pasada, él mismo señaló en un medio de streaming, y eso incluso ha sido reproducido por El Comercio, de que él estaba a favor de ese programa de unidad nacional que nosotros presentamos. Pero nosotros también señalamos algo, ¿no? Era muy importante en este escenario que se puedan conformar equipos de gobierno que, digamos, den las seguridades de que ese programa se va a poder implementar. Por poner un ejemplo muy claro, ¿no? Digamos, no puede haber una política contra la inseguridad ciudadana, una política que podría ser dirigida desde el Ministerio del Interior, que implique no violar derechos humanos, y no vas a poner en ese cargo a alguien como el señor Antauro Humala, quien en su práctica, en su discurso, claramente es una persona que no gestionaría un sector como ese con un enfoque de derechos humanos, porque él quiere fusilar a todo el mundo, ¿no? Hasta a su hermano. Entonces, una persona que quiere salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que quiere fusilar a los homosexuales, etcétera, ciertamente no es alguien idóneo para un cargo como ese, ¿no? Porque no representaría un programa, digamos, más de izquierda democrática, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros hemos señalado. Ciertamente va a ser muy importante en un próximo parlamento el rol que se puedan jugar en torno a las coaliciones parlamentarias. Hay que considerar que la Cámara de Diputados, Juntos por el Perú, tiene 30 y tantos diputados, y ciertamente si Juntos por el Perú no construye una coalición parlamentaria y de gobierno, pues va a ser muy vulnerable, por ejemplo, a intentos de vacancia, ¿no? Hay un número mágico que es 44. Con 44 congresistas leales se puede bloquear intentos de vacancia de la ultraderecha, pero esos compromisos tienen que ser construidos. Hay que construir una coalición parlamentaria. No sabemos si Juntos por el Perú ha avanzado algo en conversaciones con Obras, por ejemplo, que para nosotros todavía sigue siendo un enigma. No sabemos qué actitud va a tomar Buen Gobierno. También es otra gran incertidumbre. No sabemos si finalmente de repente terminan sumándose a la otra fuerza. Por lo tanto, creemos que en estas circunstancias, los 10 u 11 diputados que tendrá ahora Nación y los 4 senadores, a pesar de no ser un número gigantesco, creemos yo que pueden jugar un rol importante, ¿no? Ese es un poco como hemos estado viendo este escenario, estimado Marcos, ¿no? Yo más bien lo dejaría allí para estar atento a las preguntas, a los comentarios que pueda haber de esta pequeña exposición. Muchísimas gracias, Carlos Magno, por tu participación, ¿no? Es elocuente porque se hace además en una coyuntura donde hay muchas responsabilidades, ¿no? Mucho trabajo, muchas cosas que se vienen haciendo, ¿no? Y darse también un espacio como el que hoy estamos viendo. De igual manera, vamos a solicitar a los compañeros que puedan hacer el uso de la palabra para poder para que Carlos Magno pueda responderle a los compañeros que van a hacer el uso de la palabra. Pueden levantar la manito o abrir la cámara ya directamente y hacer sus preguntas. Vamos a esperar a los compañeros. Siempre es importante escuchar las opiniones de ustedes, en este caso de los que sean tanto de Juntos por el Perú o los aliados. Hay que estar claro que Juntos por el Perú ha recibido solo el 12% del 100% del electorado, ¿no? Y como bien lo ha señalado Carlos Magno, requiere por lo menos el 39% para tener 51%. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo debe de hacerse? Son preguntas que a nosotros nos debe de atender para poder asumir nuestras tareas, nuestras responsabilidades. Esto no es una acción que vamos a dejarle a que los líderes de los partidos hagan lo suyo. Eso es algo que nosotros tenemos también que exigir
que plantear, que sugerir, que compartir, que asumir en esta segunda vuelta, que solamente quedan 3 semanas. Entonces, hay que resolver nuestras propias dudas para que después de este evento no quede allí latente. Clever, creo que tú querías intervenir. Clever Amblodegui, no sé, algunos compañeros que quieren hacerlo, y el mismo compañero Luis Izarra también había solicitado. Ahí está el compañero Iván Méndez también. Clever, te escuchamos. Sí, Marco, buenas noches. Una consulta al compañero Carlomagno. ¿De qué manera también el factor de las elecciones municipales contribuye de repente a la no confluencia de los sectores democráticos, ¿no? Porque vemos que al interior del país, aquí en Lima, ya existen sectores ya obsesionados con la dinámica de las elecciones municipales de octubre. Entonces, no sé si hay un análisis sobre el tema, por favor. Gracias. A ver, solamente puedo hablar Carlos, ¿podemos preguntas más, por favor? Ya, para que puedas... ¿Cómo no? Ok. A ver, creo que Aldo iba a intervenir, o Henry. Marco. A ver, Lucho Izarro. Ok. Hola, Sí, hola. y muy buenas noches, muchas gracias Perdón, por la oportunidad. Lucho Izarra, Un saludo. secretario general de la FECTAR, va a intervenir después tú, Henry, por favor. Sí, Lucho. Sí, muchas gracias, Marcos. Un saludo a todas y todos. Igualmente a Carlos Magno, ¿no? O sea, un saludo Carlos Magno Salcedo. a Carlos Magno. Solamente una o dos preguntas. ¿Cómo evitar que el discurso antifraude vuelva a generar violencia política o desconocimiento de resultados electorales en el futuro? Esa es una pregunta. Y en el tema sobre gobernabilidad y alianzas, cómo debemos pensar para alcanzar los 44 votos necesarios para impedir una vacancia presidencial si el Congreso sigue fragmentado? Gracias. Gracias, Luis Izarra. Estaba también compañero Henry, creo, ¿verdad? Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Henry de Loreto. También soy secretario de organización de la CGTP acá en Loreto y me da ese gusto de haber participado y escuchar las exposiciones muy importantes que están invirtiendo. Bueno, yo lo que quería opinar es para afrontar esta segunda vuelta y lograr capitalizar el descontento y vencer al fujimorismo en una segunda vuelta, tenemos realmente que buscar estrategias. Debemos ir más allá de la identidad de izquierda, enfocarse en sí en la viabilidad a la que queremos, la unidad nacional. Es importante, sinceramente es importante construir un frente de unidad nacional. Eso es importante para poder lograr. En ese frente, en un frente de unidad nacional, debemos convocar al centro político, porque no basta solamente con la izquierda, se requiere una alianza amplia de sectores liberales, democráticos, los gremios profesionales, las academias que temen el autoritarismo. Eso debemos hacer. Y debemos tener una moderación en las formas, firmes en los fondos, mantener una reforma estructural como la nueva constitución, pero presentarlas como un proceso ordenado, consensuado y legal. Yo creo que debemos priorizar en esta propuesta, que debe priorizar la seguridad ciudadana integral. Este es el punto fuerte del fujimorismo y JP no debe ser ajeno a esto. Debemos arrebatarles esa bandera con una propuesta: menos discurso, más control territorial. Eso debemos hacer. Menos discurso, más control territorial. Y así tenemos que llegar también a un punto muy clave, que es la prevención social real, que debe estar vinculada a la seguridad con el empleo juvenil y el deporte, porque hay mucha delincuencia porque le han dejado de lado.
no hay un plan económico de crecimiento con justicia social. Yo creo que en esta segunda vuelta tenemos que buscar nuevas estrategias para garantizar, tenemos que viabilizar y garantizar la inversión privada responsable. Eso debemos ser. Y finalmente, no dejar de lado pues la revolución del agro y de las empresas del pymes. Yo creo que ahí está realmente que debemos hacer hoy más que nunca en todo el Perú, porque no solamente nosotros, la izquierda, tenemos que unificar, tenemos que hacer una alianza más amplia y democrática, tenemos que jalar a la juventud para ganar el territorio y así ganar la batalla al fujimorismo, porque el fujimorismo ha tomado territorio indicando que somos muy radicaloides, la izquierda, con quien decir miente, que algo queda. Yo creo que ahí está mi punto de vista con referente a qué es lo que debemos hacer. Para mí clave es construir un frente de unidad nacional y convocar a todos los centros políticos, de izquierdas, gremios, sectores liberales, democráticos, las academias. Ahí está el punto para poder lograr el objetivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Henry. Una precisión, tú eres secretario de organización de la CGTP de Quito. ¿De qué sector productivo, por favor? Yo soy maestro, también dirigente del SUTET. Acá estoy como secretario de organización de la CGTP, una CGTP fortalecido en Loreto, bien fortalecido, y nosotros abocamos a la unidad. También soy responsable político del Frente Social por el Perú. Muchísimas gracias, Henry, por tu participación muy importante. ¿Alguien más va a hacer el uso de la palabra, por favor? ¿Algún otro compañero? ¿Puede abrir su micro o cámara? En todo caso, yo quería preguntarte, Carlos, sobre dos aspectos que creo que son muy importantes y que no están en la campaña electoral, no ha aparecido para nada, y es el tema internacional. La presencia, la competencia que hay entre el BRICS y el G7 está afectando directamente a los países, sobre todo emergentes. Y en América Latina, la presencia de Donald Trump para aferrarse a no perder lo que él denomina su patio trasero o lanzar nuevamente la política de sometimiento productivo, económico y militar, como lo hemos visto en varios países de América Latina. Creo que eso es muy importante y habría que también haberlo planteado, porque no nos estamos jugando solamente que la corrupción va a llegar al gobierno, nos estamos jugando la independencia nacional, la soberanía, la presencia militar de cualquier país en nuestro territorio siempre es un alto riesgo, porque ya lo hemos vivido durante muchas décadas. Esa es una primera pregunta. Y la segunda, aunque se ha desarrollado en diversos aspectos, es el tema de yo por qué me junto con el contrario o con otro para ir a enfrentar al fujimorismo. ¿Cuáles son los elementos por el cual los trabajadores y sectores de la economía nacional, de la producción, empresarios, deberían de juntarse con nosotros? ¿O por qué los campesinos? ¿O por qué los mineros informales? No me refiero a los traficantes, a los ilegales. Deberían de reconocer a los trabajadores, Ahora Nación, a Juntos por el Perú, al señor Roberto Sánchez, como la posibilidad de que él pueda unificar una tendencia de unidad nacional. Eso creo que no está claro. Los comunicados son bastante líricos y no se está yendo a lo concreto. Desarrollar la economía del país requiere de capital y trabajo. Y en este programa hemos venido insistiendo de manera permanente que eso solamente se hace bajo un concepto de desarrollo de las fuerzas productivas, como lo vienen haciendo los países emergentes, sobre todo China. Ese plan, que lo viene haciendo Construcción Civil, y que hoy lo acabamos de escuchar con el compañero del SUTEC, muestra claramente que hay una propuesta desde los sectores laborales del país
para cambiar el país y no solamente una mirada teórica y una mirada lírica de lo que debería ser la política en nuestra patria. Carlomagno, por favor. Muchas gracias, Marcos, por las preguntas, a todos los compañeros que están en la sesión. Hay una primera pregunta sobre si las elecciones municipales y regionales no estaría siendo un factor que pudiera estar dificultando, digamos, el proceso de la segunda vuelta. En lo que concierne a Ahora Nación, no está significando ningún inconveniente, ya que se están manejando, como dirían los abogados, absolutamente por cuerdas separadas, ¿no? Entonces, no es ningún inconveniente, digamos, los compañeros que están de precandidatos en las elecciones regionales y municipales están pues abocados en los procesos de inscripción, pero no inciden en la toma de decisiones respecto a la postura de Ahora Nación en la segunda vuelta. Ya, en segundo lugar, respecto al fraudismo, ¿no? Que ese parece ser un mal de la época, no es un problema solo peruano, pero yo creo que la vacuna contra ese fraudismo tiene que ver con que, a ver, en el Perú ha estado pasando un fenómeno en todos los últimos procesos electorales, ¿no? Siempre hemos estado en la disyuntiva del mal mayor y el mal menor. O sea, eso ha estado pasando en absolutamente todos los procesos electorales. ¿Por qué? Porque los partidos que han estado llegando a segunda vuelta, sumando sus votaciones, no han superado el 50%, y cada vez eso se va aminorando, ¿no? O sea, ahora si vemos la votación efectiva, probablemente no superan ni el 20% entre ambos, ¿no? Y si consideramos votos válidos, es un poquito más, llega casi al 30%, pero entonces esa situación yo creo que tiene que ver con un tema más profundo, que es la crisis de los partidos políticos en el Perú. Hay un problema general en la izquierda, en la derecha, en el centro, ¿no? Partidos que en la mayoría de los casos son meros vehículos electorales. Entonces, se necesita en el mediano y largo plazo volver al concepto del partido escuela, partidos con doctrina, partidos con posición, y que logren un arraigo y que sobre todo sean partidos que trasciendan un proceso electoral. La mayoría de partidos políticos en el Perú son como partidos descartables, ¿no? Sirven para un proceso y luego desaparecen. Pero digamos, yo creo que la ciencia política quizás nos podría ayudar a dar una solución y excede los términos de este conversatorio. Respecto de conseguir los 44 votos en el Congreso, en diputados me refiero, para evitar una vacancia, si sumamos Juntos por el Perú y Ahora Nación, llegamos creo a 42 o 43 votos, faltaría uno, digamos, ¿no? O sea, estaríamos cerca, pero nosotros hemos sostenido de que nosotros no podemos entregar un cheque en blanco. ¿Por qué? Porque los compromisos, las coaliciones tienen que hacerse sobre la base de compromisos programáticos. No pueden ser simplemente, oye, ya me comprometo contigo porque sí. Ciertamente nosotros no vamos a votar por el fujimorismo, pero un compromiso mayor requiere, ¿no? Digamos, acordar respecto al programa. Y precisamente el programa que nosotros hemos presentado, si bien es cierto, evidentemente se basa en el plan de gobierno que hemos presentado, que ha sido un plan muy completo y que lo conocen los compañeros de Juntos por el Perú y en reuniones que hemos tenido lo han valorado, pero el programa de unidad nacional que hemos presentado trasciende nuestro propio programa, porque justamente se pone en el escenario que pueda representar no solamente a la izquierda o a la centroizquierda, sino que tenga una representatividad mayor, que es un poco lo que nos demandaba el compañero Henry. Va en esa filosofía, ¿no? Entonces, yo creo que es posible lograr. Se los digo con absoluta transparencia, ¿no? Alguien por ahí nos decía lo siguiente: ¿qué garantía hay de que Roberto Sánchez vaya a cumplir un compromiso programático, ¿no? Porque él igual que hizo Keiko, les puede decir que sí, y luego no actúa en consecuencia, y luego pone, digamos, un tipo de gabinete que no es coherente con ese tipo de programa. Pues muy sencillo, si él incumpliera su compromiso, pues también lo que estaría rompiendo es una coalición en el Parlamento, porque nos autorizaría a nosotros a decir, si tú rompes un compromiso con nosotros, ¿qué obligación tenemos de respaldarte en el Congreso? O sea, sería absolutamente irresponsable. Entonces, yo creo que el sentido común lleva a que
se tenga que ser consecuentes con ese programa que trasciende el programa con el cual obtuvo el 7% de los votos, que es un programa, digamos, muy de izquierda y que no está abierto a otras fuerzas políticas, ¿no? Eso en relación a las preguntas del primer compañero. Luego, ha habido preguntas sobre este Frente de Unidad Nacional, que coincide mucho con la propuesta del compañero Henry, ¿no? A ver, en efecto, nosotros consideramos que se necesita no solamente el voto de la izquierda, ¿no? Yo recuerdo cuando compartí en las redes sociales este programa de Unidad Nacional, no faltaron por ahí algunos compañeros cabeza caliente que decían, oye, ¿quién los necesita ustedes? Que Roberto Sánchez ha ganado como, no, o sea, como menospreciándonos o que nadie tiene capacidad de endosar votos. En efecto, en el Perú nadie tiene capacidad de endosar votos. Probablemente el único que haya tenido esa capacidad sea Pedro Castillo. O sea, Pedro Castillo le ha endosado sus votos a Roberto Sánchez, pero esa capacidad de endosar votos no es tan sencilla en el Perú. Nadie la tiene. Pero un eventual acuerdo con nosotros no se trata de que le aseguremos los votos de Ahora Nación. Se trata de que, en términos generales, la propuesta que se presenta en segunda vuelta ya no es solamente el castillismo, es una propuesta más amplia que posibilita, ¿no? Que abre la posibilidad de que otras fuerzas más de centro, incluso liberales, se puedan sumar. Porque justamente es esa perspectiva de unidad nacional. ¿Seguimos en la reunión? ¿Sí, no? Marcos. Algo ha pasado. Estás allí, solamente la Sí, cámara. sí, te escuchamos. La Ahí, cámara ok, no ok. va a ser cerrada. Ok. Ya, entonces, en ese sentido, nosotros sí coincidimos y de hecho, ¿no? La propuesta de fondo de Ahora Nación en general es una propuesta de unidad nacional. Incluso cuando nosotros hemos hablado de la posibilidad de una nueva constitución, nosotros hemos dicho que una nueva constitución no puede ser solo de izquierda o solo de derecha, no puede ser solo de trabajadores o solo de empresarios. Una constitución que es el contrato social de una nación es de empresarios y trabajadores y campesinos y obreros y digamos, y pequeños empresarios, o sea, tiene que representar a todos los sectores. Una constitución no puede ser solo de izquierda o derecha, porque una constitución representa a todo un país. Y eso implica que todos, ¿no? Digamos, ponen un poco en segundo orden sus banderas máximas para ponerse de acuerdo. Y cuando Roberto Sánchez, si ocurre lo que tendría que ocurrir, que no sea Keiko Fujimori la próxima presidenta, si Roberto Sánchez es presidente del Perú, tendrá que ser presidente de todos los peruanos, no solamente de los que en primera vuelta votaron por él en reivindicación a Pedro Castillo. Tendrá que gobernar para todos. Y eso implica un amplio programa de unidad nacional. Por eso yo comparto totalmente la filosofía del compañero Henry, ¿no? Que nos ha expresado precisamente esa idea de la unidad nacional. Sobre el tema internacional, Marcos, ese sería un tema aparte, es un tema delicado, ¿no? Porque estamos jugando aquí, estamos hablando de temas geopolíticos, de intereses del vecino poderoso en el norte de Estados Unidos, de intereses chinos que también tienen mucha presencia en el Perú. Y yo creo que ahí simplemente yo diría algo que señalamos en Ahora Nación, ¿no? Para nosotros no se trata de hacerle el juego a Estados Unidos o a China, ¿no? Nosotros tenemos que coordinar con todos en función del interés nacional. Y en esa perspectiva, probablemente lo mejor que haya por hacer es recuperar la idea de la unidad latinoamericana. Nosotros deberíamos volver a tender puentes con nuestros vecinos, porque América Latina unida va a estar en la capacidad de enfrentarse y negociar frente a otras potencias, ¿no? Desunidos, obviamente, quedamos vulnerables a los intereses geopolíticos de una o de otra potencia, ¿no? Eso es lo que te podrías decir respecto al tema internacional, ¿no? Y respecto a las alianzas estratégicas para enfrentar al fujimorismo, yo creo que ya lo anticipé, ¿no? Digamos, el fujimorismo no va a ser derrotado solo por la izquierda, porque de hecho en el Perú ha habido muchos sectores, incluso de centro derecha, liberales, que son o han sido antifujimoristas. Y más bien aquí el peligro está en que esos sectores que en el pasado fueron antifujimoristas, ahora sí estén dispuestos a votar por el fujimorismo porque
creerían que la alternativa de Roberto Sánchez les causa mucho miedo. Por eso es que creemos que Roberto Sánchez no puede asumir que le basta el antifujimorismo para vencer a Keiko Fujimori. Se necesita, digamos, también tener un programa propositivo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, esperemos que las conversaciones continúen, que los acercamientos que los han existido se sigan dando, ¿no? En esa perspectiva. Eso sería, estimado Marcos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ti por tu intervención. Sabemos del esfuerzo que estás haciendo salir de una reunión, te vas a otra reunión, en el transporte realmente es penoso de tener que escuchar que estás haciendo esta intervención, pero es lo que se está viviendo hoy en día, es el día a día y todos estamos en esa tensión, desde las bases, los dirigentes vienen haciendo esa gran labor. Muchísimas gracias, Carlomagno. Quiero agradecer a todos ustedes y pedir disculpas por la ausencia del compañero Saúl Armacanqui, senador electo junto por el Perú, ¿no? Un destacado líder social y uno de los voceros de Junto por el Perú, porque hoy día sabemos que han tenido una manifestación en el Jurado Nacional de Elecciones, pero también han tenido una reunión y que no ha terminado y él estaba parte de la mesa con la dirección, por lo cual se ha disculpado. Sin embargo, veremos si el próximo jueves lo hacemos participar allí o más adelante. Es lo que hoy día estamos viviendo el día a día. Las elecciones es un proceso el cual no ha terminado y el llamamiento de Juntos por el Perú, de Ahora Nación, de los partidos de izquierda y de los sectores sociales como el SUTE, la CGTP, Construcción Civil, es un ejemplo que nosotros debemos de mirar como una posibilidad de unir esfuerzos para enfrentar al fujimorismo. No basta ser antifujimorista, hay que construir. Y yo espero más adelante, Carlomagno, que todavía estás acá, poder ya hacer la entrevista. Hace más de 8 meses que no tengo la oportunidad, así que por favor date tu tiempo. Si es necesario lo haremos en el carro, pero ahí estaremos. Muy buenas noches a todos ustedes. Ok. Gracias Marcos, gracias con todos. Un abrazo. Adiós. Estamos adiós. en comunicación. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los que han participado, por dar su tiempo, su esfuerzo. Hay que seguir la batalla. No es fácil. No estamos en el 2011 con organizaciones más sólidas. No estamos en el 2021 aún en resistencia. Hoy estamos totalmente dispersos, pero con una sola aspiración. Juntemos nuestras aspiraciones, nuestros espíritus y nuestros objetivos para alcanzar de una manera real y efectiva, no a través de las redes solamente, sino a través de los personeros, a través de la acción que uno a uno podamos realizar. No olvidemos, quitarle un voto a Keiko Fujimori, quitarle un voto al fujimorismo, es tener 2 votos para nosotros, porque uno le quitamos a él, a ella, y eso le reduce. Pero cuando llega ese voto a nosotros, ya son 2 votos lo que estamos haciendo. Y como la pelea va a ser voto a voto, tenemos nosotros que convencer a uno de Renovación, tenemos que convencer a cualquiera de la derecha. Ese será nuestro triunfo. Dentro de nuestras familias, dentro de nuestros amigos, será lo que cada uno de nosotros podamos alcanzar. Muchas gracias por la participación en este taller y, por favor, los que han entrado, han recibido el WhatsApp, envíen sus teléfonos para poderles también reenviar el link el día jueves. Muy buenas noches a todos ustedes.